Hola, estimados y estimadas. En esta oportunidad vamos a dar a la explicación de lo que es el cálculo y selección de una transmisión. Bueno, en este caso quiero enfatizar que este video va dirigido a mis alumnos y bueno, también al público general. Me refiero a que todo lo que está acá para poder calcular y diseñar está bajo ciertos criterios que se están dando. Y bueno, esos criterios mis alumnos lo tienen que realizar como está acá, ¿ya? Y todo lo que es público general, entonces algunas situaciones podrían cambiar, ¿no es cierto? Algunos criterios, etcétera, que mediante vaya explicando yo les voy a ir recalcando. Este, bueno, estimados alumnos, ustedes se les dio un enunciado o se les va a dar un enunciado donde va a ir de esta forma, ¿sí? Entonces, acá todo lo que son los datos va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a ser otro tipo de motor, otro HP, otra velocidad, otra cantidad de horas trabajadas, velocidad de salida. Entonces, esas situaciones, eh, esos datos lo van a tener cambiado. Entonces, ustedes van a trabajar con los mismos, con sus datos que tienen asignado. Algunas cositas se van repitiendo. Por ejemplo, acá el acero también puede cambiar, ¿sí? Pero estas dos constantes que están acá, no, para todos es la misma, etcétera, ¿ya? Según cómo vayamos resolviendo el ejercicio, se les va a ir explicando. Y bueno, comencemos. Esta es una transmisión que tiene un motor eléctrico, puede ser motor de combustión, puede ser un motor hidráulico, etcétera, ¿no es cierto? Todos los motores tienen una función, convertir la energía en energía ya sea eléctrica, térmica o hidráulica en torque, ¿no es cierto? En energía mecánica. Bueno, tenemos un motor, tenemos un eje que sale del motor y va a un acople. Y ese acople va a otro eje y a este le estamos llamando eje de entrada, ¿no es cierto? A todo el largo del recorrido acá va a tener la misma velocidad. En este caso, según enunciado, 1160 RPM. De acá hasta acá, hasta la polea de entrada. Entonces, siempre me voy a referir entrada, ¿sí? A la parte motriz, ¿no es cierto? A la parte del conductor. Y salida al conducido. Entonces, entrada, salida. Cuando entre al reductor, va a ser entrada, salida del reductor, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos dos descansos que justamente soportan el eje y después llega a una poleita, la polea motriz o la polea de entrada. Transmite el torque a la polea de salida y ahí montada a un eje. Estimados, quizá acá está un poquito exagerado el tema del diseño, porque tranquilamente aquí podría ir directamente del motor a la polea de salida, directo, sin el eje, ¿no es cierto? O también podría ir directamente, o lo que comúnmente se ve, del motor directo al reductor también, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin necesidad de esto, pero hay situaciones de espacio que yo podría encontrar en el trabajo, ¿no es cierto? Donde me obligue a extender la transmisión. Por ejemplo, acá un tema de espacio, quizá no pueda llegar directamente acá con el motor, entonces necesariamente tendría que adecuar algo, ¿no es cierto? Y otro motivo que está, que es quizá exagerada la transmisión, es por un tema de que este cálculo, este diseño de esta transmisión, su objetivo es tener
o calcular los componentes, eh, casi todos los componentes, ¿no es cierto? Tampoco es quizá completa. Por ejemplo, si hubiese seleccionado o si hubiese sido el del motor directamente a la polea, ¿no es cierto? Ya no hubiera tenido descansos que calcular porque ahora vamos a plantear unos descansos. No hubiera tenido el eje que calcular, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio es casi completo, ¿ok? Ahora este ejercicio les va a servir si, si no lleva eje, directamente del eje del motor a la polea, también te va a servir este ejercicio. Si va del motor directamente al reductor, también te va a servir este ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos motor, tenemos eje del motor, chaveta del acople, donde está el motor, del eje que sale del motor, que conecta al otro eje. Tenemos que calcular o diseñar el acople, los rodamientos, el eje, el diámetro del eje, de cuánto tiene que ser, la polea, los diámetros de la polea, el tipo de correa, las dimensiones, la relación de transmisión. Entonces, este ejercicio, estimados, es bastante completo. Y comenzamos. Entonces, primero dice, diseña una transmisión por correa sub V, especifica el tipo de correa, el tamaño de la correa, el número de correas, especifica el tipo de polea, diámetros, número de canales, velocidad de salida real, distancia entre centros real, ángulo de contacto de la polea menor y mayor, parámetros de tensado de la correa. Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, en sí el enunciado es este, estimados. Ese es el enunciado. Con solamente ese enunciado y esos datos tenemos que diseñar, calcular toda la transmisión. Entonces dice que este tiene un motor eléctrico, corriente alterna, par torsional normal, una potencia de 50 HP que gira a 1160 RPM. Trabaja 12 horas diarias y se requiere una velocidad de salida de 675 RPM aproximadamente. Y la máquina que voy a mover es un molino de martillo. Acá un par de criterios. También vamos a calcular el eje, chaveta. Me piden usar para este ejercicio, para el eje, un acero SAE 1055. Y acá tenemos unos factores. También tenemos el cálculo de las chavetas en los puntos necesarios. También tenemos que buscar el tipo de reductor de rodamientos, acá para los descansos. Y requiero se recomienda el reductor, dice, y necesito una transmisión de 1.40, ¿no es cierto? Entonces, que reduzca la velocidad 40 veces, ¿ok? Y bueno, quiero hacer mención a la fuente de donde se ha extraído, o sea, se ha creado este ejercicio, que tenemos, por ejemplo, diseño de elementos de máquinas de Robert Moore, tenemos diseño de elementos de máquinas de la serie Shaw y también resistencia de materiales de la serie Shaw. Tenemos mecánica de materiales, ya sea de Hibbeler, también de Peter y Singer. Tenemos catálogos como el catálogo de Martin, el Paramax, que es del reductor, algunas tablitas y unas normas que en su momento, conforme vayamos explicando el ejercicio, eh, se va a ir mencionando. Y bueno, empezamos, estimados, calculando la potencia de diseño, o sea, la transmisión. Este me dice que tiene que ser por bandas V, bandas o correas lo mismo. Esta es una transmisión del tipo trapezoidal, ¿ya? Empezamos calculando la potencia del diseño, que es a la potencia del motor por el factor de servicio. Entonces acá tenemos las tablas, ¿sí? Son de este tipo. Este ejercicio está para este tipo de correas, 3V, 5V u 8V, que son las trapezoidales, que son las de alta potencia. Y bueno, vamos a la tabla. Vamos a la tabla.
de factor de servicio. Entonces buscamos el factor de servicio. La tabla consiste en dos bloques. Un bloque que determina el tipo de motor y otro bloque que también determina el tipo de motor. Entonces, en esta oportunidad nosotros tenemos, según enunciado, un motor de corriente alterna par torsional normal. Entonces, buscamos en la tablita motor corriente alterna par torsional normal. Entonces, estamos en este bloque. Esta situación podría cambiar según el enunciado. Podría estar acá, puede ser un motor corriente alterna, pero en esta oportunidad alto par torsional. Entonces, me cambiaría acá. Puede ser motor de combustión, múltiples cilindros. Estaría acá, en este bloque. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad yo estoy acá. Entonces, de acá tengo que saltar el factor. Y el segundo criterio dice, o el enunciado dice que va a trabajar 12 horas diarias. Acá tenemos menos 6 horas, entre 6 y 15 horas, más de 15 horas. ¿Ya? En esta oportunidad nosotros tenemos 12 horas, o sea que estamos al centro. Entonces, ahora estamos en esta columna. ¿Qué voy a mover? Ahora, tipo de máquina impulsada. ¿Qué voy a mover? Es un molino de martillos, ¿cierto? Según enunciado. Entonces me desplazo horizontalmente, bajo verticalmente. Entonces quiere decir que mi factor de servicio es el 1,3. Entonces, vuelvo al ejercicio. ¿Y qué hago? Multiplico 50 HP, que es la potencia del motor, por el factor de servicio, que es 1,3. Y eso me da 65 HP. Primer paso. ¿Ya? Segundo paso, vamos a buscar el tipo de correa. Nos puede dar 3V, 5V u 8V, pero en esta oportunidad dice que es 5V. ¿Cómo ha salido este? ¿O cómo sé que es 5V? Entonces vuelvo a las tablitas y busco la siguiente tabla. Dice selección de correas de tipo V. Entonces, miren, si se fijan bien, tenemos tres bloques. De aquí con esta raya separa toda esta parte que está acá como 3V. Y toda esta parte que está acá, 5V. Y toda la parte que está acá, 8V. Entonces, según que mi potencia de diseño y las RPM de giro del motor. En esta oportunidad yo tengo o está girando el motor a 1160 RPM. Entonces tengo esta raya que está acá y desplazo horizontalmente. Y tengo que hacer chocar con qué? Con la potencia de diseño. Acabamos de calcularlo y eso es 65 HP. Entonces estoy entre 60 y 70. Ya por ahí al centro. Entonces me desplazo hasta chocar con la horizontal que viene de 1160. Ahí. Entonces, ¿en dónde cae? Justamente en 5V. Es por eso que esta transmisión tiene que ser de 5V. Esta condición podría cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Quizá me pueda caer en una 3V, en una 8V, según corresponde, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo tengo una potencia de diseño de 30 y subo hasta arriba y está girando a 1750, por ejemplo. Ya, ahí sería 3V. Y acá. Y todo lo que está acá en negro dice consultar a fábrica. Bueno, de alguna manera, todo lo que es potencia, mientras más grande es el equipo, tiende a girar menos. Entonces, si yo veo acá arriba es alta velocidad y alta potencia, entonces normalmente no ocurre. Eso es una situación muy complicada. Entonces, por eso les dicen consulten fábrica. Bueno, para nosotros es 3V, perdón, 5V, ¿ya? Sigamos. Dice, diámetro mínimo recomendado polea motriz según tabla 8,25 pulgadas. ¿Ya? ¿Qué tabla? Ahora nos vamos a ir a la misma tablita y en la parte de abajo tenemos esta tabla de acá.
Vamos a agrandar un poquito. Acá, miren, acá hay una tablita muy interesante que es el diámetro mínimo recomendado. Esto es del catálogo de Martin. Diámetro mínimo recomendado para la polea del motor. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la potencia del motor, ya que tenemos las revoluciones. En este caso, la potencia del motor del enunciado es 50 HP. Con 50 HP y voy desplazando hacia la parte horizontal y y me gano en la columna que es de 1160. Entonces, ahí para mí mínimo recomendado es 825. ¿Ya? Entonces, esa situación, según la velocidad, según la HP del motor, entonces yo detecto de cuánto tiene que ser el diámetro de mi eje de entrada, perdón, de mi polea de entrada. Ahora, ese es el mínimo recomendado, ¿ok? Hay otra forma de calcular el diámetro de la polea, pero esta yo creo que es más práctica, más sencilla, porque me lo está recomendando el fabricante, ¿no es cierto? Entonces de ahí sale 8,25. Volvemos al ejercicio y acá tenemos 8,25. Pero ese es el mínimo recomendado, pero y después yo tengo que buscar un estándar, ¿ya? Entonces voy a la misma tabla y en la parte de acá arriba, a ver, vamos a ver, en la parte de acá dice diámetros de poleas en existencia. Entonces tenemos largo exterior de la banda o de la correa efectivo y factores de corrección. Aquí tenemos los largos y los diámetros de las poleas. Estandarizado, o sea que yo puedo agarrar y comprar, ¿no es cierto?, del fabricante. Ahora, si yo no lo estandarizo, no voy a poder encontrar la polea, tendría que enviarla a fabricar y más complejo. Entonces, ahora, bueno, acá hay una tablita también para las convencionales, ¿cierto? Que también son trapezoidales, la A, B, C, D. Pero me interesa la 5V porque mi diseño es de 5V. Ahora, voy a ir a buscar el mínimo recomendado por el fabricante, que sería 8,25 pulgadas. Entonces veo acá, siempre con el diámetro de paso estimado, siempre con el diámetro de paso. Entonces veo acá, miren, y justamente no hay 8,25, hay 7,90 y 8,40. Entonces acá, ¿qué pasa? Me dice mínimo recomendado, me dice el fabricante. Entonces, como es mínimo recomendado, yo no puedo seleccionar un diámetro de polea que sea menor, porque 8,25 es lo mínimo que tengo que redondear. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a seleccionar el mayor para no quedar corto, ¿cierto? Entonces, por eso que digo acá en el ejercicio, 8,40 pulgadas estándar. Entonces, si yo quiero comprar una polea de esas dimensiones, entonces yo voy y la voy a poder comprar en el fabricante. Por eso se estandariza, para que yo pueda adquirir ese producto. Y bueno, tenemos el diámetro de la polea estandarizada y vamos por la polea de salida. Entonces, todo lo que es 1 es entrada, estimados, todo lo que es 2 es salida. Y acá tenemos la formulita de la relación de transmisión para calcular el diámetro que necesito yo para poder sacar una velocidad de salida de 675 RPM. ¿Ya? Todo lo que es diámetro con D, todo lo que es velocidad RPM va a ser con N. Entonces, reemplazamos N1, que sería la velocidad de entrada, 1160 RPM, por D1, que es el diámetro estándar. Lo que me había recomendado acá el fabricante, que era 8,25 mínimamente, eso pasó a la historia. Ahora yo tengo que seguir trabajando con el estándar, porque ese diámetro es el que yo voy a adquirir. Entonces tenemos 1160 por 8,40 dividido por la velocidad de salida de la polea 2. Entonces sería 675 RPM.
Y ahí tenemos 14,44 pulgadas de diámetro que tiene que tener el diámetro 2 o el diámetro de salida para poder sacar una velocidad de 675 RPM. Ahora, yo me pregunto, ¿habrá un diámetro de 14,44? Entonces, como salgo de la duda, vuelvo a la tabla. Vuelvo a la tabla del catálogo. Y obviamente, si mi polea de entrada es 5B, mi polea de salida es 5B, mi correa 5B, ¿no es cierto? Entonces sigo en la línea que viene de 5B, siempre diámetro de paso. Entonces estoy buscando 14,40 no, o 16, perdón, 14,44 de diámetro. Entonces, 14,44. A ver. No tengo 14,44, no tengo estandarizado. Tengo 13,90 y 14,90. Entonces, acá es donde uno se hace pregunta ya, ¿cuál usaría? ¿Usaría el 14,90? ¿Usaría el 13,90? Entonces, acá está definido esa, y ese es parte de uno de los criterios de la condición del ejercicio. ¿Qué dice acá? Seleccione el diámetro de la polea estándar que tenga menos error en la velocidad. Menos error en la velocidad. O sea, que al ejercicio, al ejemplo, no le interesa que tenga más RPMs o menos RPMs. Le interesa que se pierda menos RPMs posible, ya sea para más o para menos. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el más cercano. No el mayor, no el menor, el más cercano de los dos opciones, de las dos opciones que tengo. Entonces, volviendo a las tablitas, estoy entre 13,90 y 14,90. Y según el criterio que me dice que yo tengo que perder menos RPMs, no que sea mayor ni menor. Entonces, yo tengo que seleccionar el más cercano. Entonces, de 14,40, entre 13,90 y 14,90, el más cercano es 14,90, ¿sí? A 14,44. Entonces, ¿cómo puedo ver esto? Simplemente resto. 14,90 menos 14,44 y 14,44 menos 13,90. Y el que me dé valor menor es obviamente es el que es más cercano. Entonces, ese es el criterio que se tiene que hacer para este ejercicio. Esa situación podría cambiar, ¿no es cierto? Pero no en este caso. Para ustedes, estimados alumnos, tiene que ser el más cercano. Entonces, por eso que digo acá, 14,90 pulgadas estándar. Ya, listo. Tengo el diámetro 1, tengo el diámetro 2. Y bueno, como yo he seleccionado una estándar, de alguna manera la velocidad de salida no va a ser 675, va a cambiar un poco. Entonces, por eso que vuelvo a recalcular las RPMs. Entonces, tenemos la fórmula que es velocidad de salida por igual a la velocidad de entrada 1160 por el diámetro 1, 8,40 dividido por 14,90 pulgadas. Y eso me da 654 RPM. Esa es la velocidad de salida real que yo voy a obtener en mi transmisión. Ok, sigamos. Para seleccionar el diámetro 2 debe ser el más cercano para que se pierda menos velocidad. Bueno, ahí estoy. ¿Qué estoy haciendo? Estoy recalcando lo que acabamos de ver. Ahora chicos, a ver. La distancia entre centros, ya, la distancia entre centros de acá del eje de la polea de salida y el eje de la polea de entrada, esa distancia entre centros hay que formular un rango, ¿ya? Hay que formular un rango para que yo pueda decir entre cuánto podría ser, ¿ya? ¿Para qué? Para que no sea muy grande ni tampoco muy pequeña. Entonces, para eso se ha creado esta formulita, ¿sí? Esta formulita de acá. Entonces es
1,72 por diámetro 2 más diámetro 1 y reemplazamos. Ahora, se da esta fórmula, estimados, con esta formulita, porque va a depender de los diámetros que ustedes tengan, ¿cierto? Del diámetro 1 y del diámetro 2, porque puede ser más grande la transmisión, más pequeña, etcétera. Pero esta formulita te va a dar que la distancia entre centros sea prudente, que la distancia entre centros esté justamente por la mitad de los rangos. Por ejemplo, para 8,4 y 15, y 14,9 de diámetros, el rango que yo podría utilizar está más o menos entre 15 y 60 RPM. ¿Ya? Entre 15 y 60 pulgadas que yo podría usar de distancia entre centros. ¿Ya? Entonces, esta formulita te va a dar más o menos a la mitad. Ni muy grande ni muy pequeña. ¿Ya? Entonces, por eso es que van a usar esta fórmula. Reemplazamos el diámetro 2 y el diámetro 1, siempre los estándar, y me da 40,1 pulgadas. ¿Ya? Y ahí, ¿qué voy a hacer para no llevar la comita de ahí? Directamente voy a redondear al entero de forma matemática. Entonces, si es 40,4, sigue siendo 40. 40,5 ya es 41. Entonces, en esta oportunidad vamos a usar la distancia entre centros de 40 pulgadas. ¿Ok? ¿Todo para qué? Porque necesitamos la longitud de la correa. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la longitud de la correa. La fórmula ya está planteada, ¿sí? 2 por la distancia entre centros, que acá con la formulita, ¿cierto? Lo obtenemos redondeando matemáticamente. 40 más 1,57 constante por el diámetro 2, 14,9 más el diámetro 1, 8,4 más el diámetro 2, 14,9 menos el diámetro 1, 8,4 al cuadrado, dividido por 4 veces la distancia entre centros. Y eso me da que yo necesito una longitud de la correa de 116,85 pulgadas. Esa es la longitud. ¿Ok? Ahora, chicos, las correas también vienen estandarizadas. ¿Sí? También vienen estandarizadas. Es muy difícil que yo haga un cálculo de esta forma y me dé un resultado que sea justo un estándar. Entonces, por eso que ahora yo tengo lo que necesito y busco un estándar. Y otra vez me voy a las tablas, a la misma tablita de donde sacamos eh, los diámetros, ¿cierto? Acá abajito están los largos de las correas. Ahora, ¿en cuál estamos? 5B. Entonces, 5B vamos a agrandar un poquito. Acá, largo efectivo. Acá tengo que buscar para poder estandarizar. Yo necesito una correa de 116,85 pulgadas. Y acá tengo, miren, el largo que tengo en el 5B disponible es 100, estaría entre 112 y 118. Y ahora la pregunta. ¿Cuál elegiría? ¿El 112 o 118? Entonces hay un poquito de criterio. Si yo selecciono el 118, me va a quedar un poquito más grande. Si yo selecciono el 112, me va a quedar un poquito más pequeña. Pero igual va a estar bien cualquiera de las dos. Pero hay un tema acá, que existe un criterio dentro del ejercicio, que está claramente acá. Dice, seleccione la longitud de la correa más cercana estándar, más cercana. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el diámetro 2. Necesito 116,85. Busco en la tabla, me gano entre medio que está entre 112 y 118. ¿Cuál es el más cercano? El 118, estimados. De esa forma vamos a seleccionar al más cercano. Insisto, esto es por un efecto de condición del ejercicio. ¿Ya? Si yo selecciono 112, igual va a trabajar y va a trabajar bien. ¿Ya? Lo único que va a ser un poquito más pequeña la transmisión. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque esta distancia entre centros me da para poder
tener un poquito de holgura en ese sentido de redondear, ¿ya? Porque eso sí, si yo quiero una polea, un largo de una correa de 116,85 pulgadas, no la voy a encontrar en ningún lado, porque no está estandarizada. No lo tiene esta fábrica, no lo tiene la otra fábrica, no lo voy a encontrar. Y no voy a comprar una correa, ¿no es cierto? Siendo sarcástico, una correa más grande y la voy a cortar. Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, estimados, seleccionamos una estándar y, eh, y que sea la más cercana. En este caso, la más cercana fue la de arriba, pero podría ser la más cercana la de abajo también, ¿no es cierto? Entonces es 118 pulgadas. ¿Listo? Ahora, como yo he seleccionado una longitud que justamente no era exacta que la primera que había calculado, entonces lo que hay que hacer es recalcular la distancia entre centros. Entonces vamos a recalcular la distancia entre centros. Acá están las fórmulas. Acá se calcula un factor V. ¿Para qué? Para que la fórmula de la distancia entre centros no sea muy grande. Entonces primero calculamos el factor V, que es a 4 por la longitud estándar, estimados. El 116,85 ya ha pasado a la historia. Ahora tengo que trabajar con mi longitud de mi correa estándar. 118 menos 6,28 constante por diámetro 2, 14,9 más diámetro 1, 8,4 y eso es igual a 325,676 pulgadas. Pero este es un valor nomás que, ¿para qué? Para ahorrar o para que la fórmula sea más corta. Entonces, acá B, el factor B, reemplazo acá, más raíz del factor B al cuadrado menos 32 de fórmula por 14,9 que es el diámetro 2 menos 8,4 que es el diámetro 1, eso al cuadrado. Todo eso dividido por 16 y ahí me da 40,58 pulgadas real. Esa va a ser mi distancia entre centros. Ha crecido un poquito, obviamente, la distancia entre centros porque la longitud de la correa también es un poquito más larga. Listo, ya tenemos, y bueno, este es real, pues esta se ve en terreno, ¿no es cierto? Que tiene que estar de ese diámetro. Vamos por el ángulo de contacto. El ángulo de contacto, estimados, es lo que... vamos a ver acá. Ya. Acá está el ángulo de contacto de la polea pequeña y de la polea de salida, la grande, porque es una reducción, ¿cierto? Estimados acá, el ángulo de contacto es importante, al menos de la polea pequeña. ¿Por qué? Porque el ángulo de contacto es lo que realmente está abrazando la correa a la polea, ¿sí? Entonces, si yo tengo una transmisión muy grande, por ejemplo, la polea de salida sea más grande, entonces, ¿qué va a pasar en la polea pequeña? Va a llegar a tener menos área de contacto. Entonces, si tiene menos área de contacto es peligroso porque la polea va a empezar a patinar. Entonces, por eso que este ángulo de contacto se dice que no debería bajar de 120 grados. Y es por eso que hay que calcularlo. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular, o ya está calculado el ángulo de contacto. La fórmula 180 menos 2 por seno a la menos 1 de qué? Del diámetro 2 menos el diámetro 1, ¿sí? En este caso 14,9 menos 8,4 dividido por 2 veces la distancia entre centros. Ahora sí, acá la distancia entre centros que tenemos que reemplazar, la real, ¿ok? Que sería 40,58. Toda la calculadora y me da 170,81 grados el ángulo de contacto de la polea pequeña, ¿ya? Ahora vamos a calcular el ángulo de contacto de la polea mayor, ¿no es cierto? La polea de salida. Bueno, aquí la única diferencia en la fórmula es el más. Acá es más 180, aquí es menos. Entonces ahí me da 189,19 grados. Entonces
un ángulo de contacto de la polea pequeña de 170,81 grados es bueno, ¿no es cierto? Lo que es malo si baja de 120 grados. Sigamos. Vamos a calcular la potencia corregida. ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, saber cuántas correas yo voy a usar. Si voy a usar una, dos, tres, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos por la potencia corregida. La potencia corregida es igual al factor de corrección por el ángulo de contacto, al factor de corrección por la longitud de la correa y a la potencia nominal. Entonces vamos primero por el factor de corrección por el ángulo, o sea, perdón, por la longitud de la correa, dice acá 0,99. Bueno, ese dato sale directamente de la tabla, donde nosotros seleccionamos el largo de la polea estándar de ahí mismo. Entonces vamos a buscar acá, ¿cierto? Entonces vamos a buscar acá. Entonces ahí tengo el largo de contra 118, ¿cierto? Acá estoy. Miren. El número que está al lado, ese es el factor de corrección. En este caso, para una longitud de 118 pulgadas 5V, el factor es 0,99. ¿Ok? Eso va directo. Acá está, por eso 0,99. ¿Listo? Vamos a buscar ahora el factor de corrección por el ángulo de contacto. ¿Ya? Por el ángulo de contacto. Ahora, ese dato sale también de la tablita. Todo esto del catálogo de Martin. Acá, el ángulo de contacto. Acá están los ángulos de contacto, ¿sí? Y acá están los factores, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es mi ángulo de contacto de mi polea menor? Siempre se hace de la polea menor, porque esa es la crítica. Entonces tenemos 170,81 grados. Ahora, si yo veo en la tabla, 170,81 grados no existe. Y es muy difícil que yo llegue a esta parte y justamente cuadre. Es muy difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que interpolar. Interpolar es una forma de encontrar un valor que está en medio de otros valores. Me explico mejor. Mire, tengo 170,81. Entonces tengo que ir a buscar el factor 170,81. Miren, no hay 170, pero yo sé que 170 está entre 169 y 174. Entonces yo me gano ahí, justamente a la mitad de los dos. ¿Y qué digo? Para 174 de ángulo de contacto el factor de corrección es 0,99. Y para 169 el factor de corrección es 0,97. ¿Ya? Entonces de ahí estoy sacando estos datos que están planteados en el ejercicio. Mira. Entonces, ¿qué digo acá? Esta es la fórmula de la interpolación, ya está lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Completar. Este es el valor que yo tengo de mi ángulo de contacto de 170. Que hice en la tabla, entonces fui a buscar el anterior, que en este caso sería 169, por eso es sub 0, y el posterior, que en este caso sería x sub 1, 174. Entonces estoy diciendo, para 169 el factor de corrección es 0,97. Y para 174 el factor de corrección es 0,99. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar este dato. Y ese es mi factor de corrección para 170. ¿Ok? La fórmula está lista. Ahí están los valores planteados. Reemplazamos y obtenemos el resultado. Acá, estimados, tenemos que usar varios decimales. Tenemos que usar unos 4 o 5 decimales. ¿Ok? No seamos tacaños, porque este dato lo vamos a necesitar más adelante. Es súper importante este dato. Por eso estamos dando ese énfasis. Tengo, el factor de corrección por el ángulo de contacto. ¿Ya? Por el ángulo de contacto. Ahora, potencia nominal. ¿Eso de dónde sale? Volvemos a las tablitas. ¿Sí? Ya hay unas fórmulas acá arriba. Que acá está. Estas tablitas indican
la capacidad que tiene las correas para poder transmitir una sola correa, una sola. Tenemos 3V, 5V, 8V. Entonces yo me gano la tabla según lo que corresponde. En esta oportunidad, para este ejercicio, estamos en 5V. Entonces, si vemos las tablitas, tienen tres curvas y su respectiva RPM. Tiene esta curva de acá, que es 1750 RPM. Tiene esta curva de acá, que es 1160 RPM. Y tenemos la otra curva, que es 870. Entonces, para mi ejercicio, ¿cuál corresponde? 1160. Entonces, bajo esa curva. Entonces, esta curva es la que tengo que usar. Si mi velocidad sería 870, acá 1750, acá si sería 3V, tendría 1750, 1160, 870, ¿no es cierto? O 8V también podría ser. En esta oportunidad 5V. Ya, ahora sí. Acá, estimados, todos estos números que están acá son diámetros de las poleas estándar. Ah, ya. Entonces, estos ejercicios, mientras yo estandarice los diámetros de la polea, la longitud de la polea, siempre voy a poder encontrar en las tablas el valor adecuado. Si yo no estandarizaría, entonces aquí tendrían problemas, ¿no es cierto? No sabría cuál usar. En este caso, para este ejercicio, el diámetro de la polea menor es 8,4 pulgadas. Ah, mire, acá está 8,4. Mira, acá están todos los valores estándar del diámetro de las poleas. Tenemos 8,4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa recta que baja de 8,4 voy a hacer chocar con la curva que baja de 1160. Acá va a chocar. ¿Sí? 8, acá. Entonces, una vez identificando la intersección, entonces nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda y acá. Este es el factor. Acá, estimados, hay que usar un poquito de criterio, ¿ya? Si se dan cuenta, si ampliamos un poquito más, este no está llegando a 16, está un poquito antes. Y si yo considero 16 y 12, acá habría 14. A la mitad de entre 14 y 16 viene 15 y está un poquito más arriba. Entonces, ahí es 15,5, 15,4, 15,6, está bien, ¿ya? Si yo considero 17, 16, 14, estaría mal, ¿no es cierto? No tendría nada de criterio para poder plantear eso. Entonces, la duda está entre 15,5, 15,6, 15,3, 15,4, está bien. 15,6, 15,7, está bien. ¿Ya? Estimados, hay un poquito de criterio. Acá esta oportunidad yo lo vi como si tuviera o como si tiene 15,5. ¿Sí? De repente, cuando explico este ejercicio en clase, yo les digo, ¿a cuánto? Decían ustedes cuántos. Algunos dicen 15,4, otros dicen 15,5, algunos dicen 15,52. Y bueno, está dentro, chicos. Listo. Tenemos factor de corrección por el ángulo de contacto, factor de corrección por la longitud de la correa y la potencia nominal. Y eso me da una potencia corregida de 14,995 HP, casi 15 HP. Entonces, el número de correas es a la potencia de diseño dividido por la potencia corregida. Recordemos que la potencia de diseño lo calculamos al principio. Acá la potencia corregida y me da 4,34 correas que necesito para transmitir esa potencia de 65 HP. O sea, si tengo 4 correas, tengo que tener en la polea 4 canales, ¿no es cierto? Ahora, no existe 4,34 correas estimadas. O es una, o es dos, o es tres, o es cuatro, o es cinco, o es seis, etc. Ya en esta oportunidad yo tengo que cuadrarme al mayor. No puedo seleccionar 4 porque si no me va a faltar este 0,34, ¿cierto? Si yo selecciono al mayor, entonces son 5 correas, está bien, voy a poder transmitir la potencia. ¿Ok?
Listo, estimados, ya tenemos la parte de las poleas casi lista y acá también me piden los parámetros de tensado a la correa. Entonces, cuando nosotros diseñamos esta transmisión, entonces tengo que entregar para para la persona que va a montar, ¿no es cierto? Los parámetros, cómo tiene que dejar tensada la correa para que esté bien, ¿no es cierto? Que no esté muy floja o muy tensa. Para eso se necesita dos valores, ¿sí? Dos valores que son súper importantes. La fuerza de deflexión y la deflexión de la correa. La deflexión súper fácil, estimados, ¿ya? Va a ser siempre a la distancia entre centros dividido por 64. De nosotros, la distancia entre centros que hemos calculado, ¿cierto? ¿Cuánto es? 40,58. Está lista esa para reemplazar acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 40,58 por 1 dividido por 64. Y eso me da que tiene que tener una deflexión de 0,634 pulgadas. Ahora, eso es cuando yo aplique una fuerza, eso es lo que se tiene que desplazar, la correa hacia abajo, cuando yo esté tensando. Ah, pero ¿qué fuerza? Acá dice una fuerza entre 12,7 libras y 18,9 libras. Ah, ya. Este dato, chicos, también sacamos de las tablas. ¿Ya? También sacamos de las tablitas. Esto está abajo, la última hojita. Acá. Vamos a agrandar un poquito. Mira, acá tenemos de las convencionales y de las de alta potencia. Nosotros estamos en alta potencia. Acá. Mira. Tenemos 3V, 5V, 8V. Nosotros estamos 5V. ¿Qué dice acá arriba? Diámetro de la polea pequeña. El diámetro de la polea pequeña de nosotros es, o de este ejercicio es 8,4. Ah, ya. O sea que estamos entre 7,1 y 10,9. ¿Ya? Entonces, según el diámetro de la polea pequeña, entonces yo me voy ganando en este lugar. Si fuese menos de 7,1, bueno, estaría acá. O también podría estar acá. O si es 3V, podría estar acá entre 6,65 y 3,65, etcétera. Ahora estamos por acá. Como estamos acá, pasamos a la siguiente parte. ¿Qué dice la RPM? ¿De cuál? De la polea pequeña. En esta oportunidad, 1160. Ah, ya, entonces de acá pasamos acá y estamos por acá. ¿Listo? Entonces, acá estamos, entre 500 y 1740, acá arribita. Pasamos al siguiente y estos que están acá son los valores. Este catálogo Martin trabaja con el sistema inglés. De hecho, es inglés. Y todo lo que está acá son los pesos, pero en libras. ¿Ya? En libras, las distancias en pulgadas, etcétera. Y bueno, para mí, para específicamente esta transmisión que estoy diseñando, tengo que aplicar una fuerza que tiene que estar entre 12,7 y 18,9. ¿Ok? Ahora, bueno, se me olvidó decirles que cuando aparece una X al lado de la 3V, quiere decir que esa es trapezoidal, pero es dentada. ¿Ya? Entonces, si fuera lisa, porque yo estoy diseñando y yo tengo que decidirlo, ya. Si voy a hacerlo lisa, 12,7, 18,9, el rango de la fuerza en libras. Y si fuese dentada, ¿sí? Pero el mismo tipo, 5V, ¿no es cierto? Todo lo mismo, pero esta vez dentada, pero no de las dentadas que engranan, chicos, ¿sí? De las dentadas que son trapezoidales, trabajan de la misma forma, usan la misma polea, ¿no es cierto? Entonces ahí tendría que aplicar una fuerza entre 14,8 y 22,1. ¿Ok? Entonces de aquí sale el dato de la fuerza que tengo que aplicar para poder tensar la correa. Entonces por eso dice 12,7 libras y 18,9 libras. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá ya con la tecnología avanzado bastante que ya vienen tensómetros, ¿no es cierto? Digitales, etcétera, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo puedo hacer? Una balanza digital, aplico una fuerza que tiene que estar entre estas dos, ¿sí? Y mido con un pie de metro y una regla cuánto es lo que se está deflectando. Si aplico una fuerza que está en medio de estas, por ejemplo, 15 libras, y este valor de acá es muy grande, entonces está flojo. Si es más pequeño, está muy tenso, ¿no es cierto? Entonces, esos parámetros de tensado tengo que entregar. Ya tenemos listo la primera parte, lo que es mi transmisión por correas V, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pequeño resumen. Tener una potencia de diseño de 65 HPs. El tipo de mi correa tiene que ser 5V. Obviamente, si mi correa es 5V, mi polea es 5V. Me habían recomendado 8,25 pulgadas de diámetro y tengo y estandarizo en la tabla 8,4 pulgadas. También tengo una estandarizada, la polea, ese es el diámetro de la polea de entrada, la polea de salida 14,90. La velocidad de salida real de 654 RPM. Tenemos una distancia entre centros que se calcula con la fórmula de 40 pulgadas, que eso te da, está al centro de un rango, ¿no es cierto? Y está bastante certero. Después calculamos la longitud que tenía que ser 166,85, pero tenemos que estandarizar y eso fue a 118, recordemos que es la más cercana. Recalculamos la distancia entre centros, 40,58 pulgadas real. Tenemos el ángulo de contacto, ¿sí? El más importante, bueno, el segundo ángulo de contacto se calcula solamente por formalidad. El importante es el ángulo de contacto de la polea pequeña, entre la polea y la correa. Calculamos la potencia corregida con el factor de corrección por el ángulo de contacto, el factor de corrección por la longitud de la correa y la potencia nominal. Ok. Tenemos que usar 5 canales en la correa, perdón, en la polea, 5 correas. ¿Qué tipo? 5V. Y tenemos una fuerza, los parámetros de tensor de la correa, la fuerza de que tiene que estar entre 12,7 y 18,9. Siempre si yo voy a hacer esta actividad de tensado, ojalá al centro, ¿cierto? Con esa. Si me paso un poquito para abajo o para arriba, no va a haber mucha relevancia. Si yo me cargo mucho al costado, me arriesgo. Entonces, hacia el centro. Y tiene que haber un desplazamiento de la correa de forma vertical de 0,634 pulgadas. Y bueno, estimados, hasta acá llega la primera parte del ejercicio, ¿sí? Del cálculo y diseño. Y después, la siguiente parte, vamos con el cálculo de ejes, eh, entrada y salida. Vamos con las chavetas, ¿sí? Las chavetitas en todas las partes necesarias, como dice el ejercicio. Y después de eso seleccionamos, eh, normalizamos, ¿no es cierto?, las chavetitas. Seleccionamos el tipo de rodamiento, ¿sí? Tipo de rodamiento, la lubricación. Y también seleccionamos lo que es el reductor. Y bueno, estimados, muchas gracias. Esta es la primera parte, nos vemos en la segunda parte. Gracias.